Bien, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Anda. Muy bien. Bueno, gente linda, estamos preparando lo que es la transmisión que acaba de dar inicio, que es el tema con los grandes parques. Nuestros anfitriones son Patricia da Silva Gómez, por Divinas Fotos Uruguay, y el arquitecto Gustavo Abella, por Uruguay Tour. Ambos se dedican a fotografiar el patrimonio uruguayo, tanto en Montevideo como en el resto del país, y quien les habla, Luis Enrique Santiago, haciendo un poco de moderador por el programa Tirando de la Cuerda. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo los grandes parques desde la óptica de la lente fotográfica. Y últimamente, con las intervenciones que le ha hecho la Intendencia de Montevideo, ha creado cierta relevancia nuevamente, porque por avatares de la historia perdió esa relevancia. Y nos estamos refiriendo al Parque Capurro. Me gustaría que Patricia nos hiciera referencia al parque, a qué hay allí, la fotografía, en fin. Así que, como decimos en radio, el micrófono es suyo. Gracias. Saludos a todos. Sí, sí. No, realmente hablar del Parque Capurro fue bastante interesante. Siempre tuve mucha curiosidad por pasar enfrente, justamente ahí por la ruta. Y en algunos momentos ver que habían eventos y cosas, pero nunca había tenido la oportunidad de realmente ir ahí y registrarlo. Evidentemente que tiene una rica historia, y sabemos que Gustavo, como decía, esto nos obliga a ponernos, a actualizarnos, a ver de su historia, y bueno, ¿qué pasó allí? Gustavo, ¿cómo comienza el Parque Capurro? Tengo preparado un pequeño resumen ahí que va a ser interesante, porque estoy seguro que la mayoría de los oyentes no la conoce, inclusive, bueno, yo tampoco tengo que dar, la verdad que no sabía un poco el origen, porque uno dice, bueno, Capurro, y digo, ¿a qué se debe el nombre? Y bueno, tengo acá, te voy a contar un poquito, así, rápidamente. Bueno, Giovanni Battista Capurro es un marino, emprendedor genovés italiano, que vino al país allá en tiempo de la jura de la Constitución, allá por 1830. Tenía un buen olfato para los negocios y bueno, le permitió realizar algunas inversiones, y ahí, bueno, acumuló una fortuna, un poco de fortuna para, como agente marítimo, accionista de campaña naviera, extractor de arena y agua. Eso es un tema importante que ya lo vamos a ver. Bueno, cuando llegó adquirió un predio en la margen izquierda del arroyo Miguelete, allí en su desembocadura, sobre la desembocadura de la margen izquierda. Y ahí edificó una hermosa casa quinta, frente al Camino Espinosa, la cual hoy es la calle Capurro. Ya tenemos la calle, tenemos el parque y tenemos el bar. Bueno, instaló ahí su residencia familiar en el mismo predio donde décadas antes, en la época de la colonia, estuvo el caserío de los Negros, que muchos habrán escuchado hablar del caserío de los Negros, que eran construcciones más precarias que había en esa zona, donde venían los esclavos, y ahí como que tenían una instancia de reposo, alimentación, y después eran distribuidos al resto de los países, a las regiones. Sí. Ahí también se marcaban, y se marcaban, y también se usó como cementerio de los que morían, ¿verdad? Sí, se calcula que unas 70.000 víctimas pasaron por ahí. Oh. Sí, yo leí que entre 6 y 7 mil por año entraban al país por ese lugar. Ahí va. En total se habla de unas 70.000. Impresionante. Bueno, sí. Esa quinta se extendía paralela a la playa en su tiempo, que había playa en ese momento, conocida como la playa Húngara. Él la llamaba la Meca, no sé si sería por algo de la India, pero la Meca, donde abundaban los arenales. Ahí tenía arenales y había fuentes naturales de agua dulce, que era la continuación de los pozos de la Aguada.
Mirá que interesante. Ahí Patricia. La foto de Patricia. Perfecto. Bueno, tenía una extensión muy grande ahí. Bueno, ahí lo primero que construye un poco también es el muelle, ahí hay un actual muelle, que ese fue construido por Capurro, y ahí cargaba la arena utilizada para el lastre de los buques de ultramar. O sea, todos los que regresaban a Europa cargaban arena y agua dulce de ahí. Se la suministraba Capurro, digamos. Ahora, ¿qué pasó? De a poco los medianos fueron desapareciendo, porque sacó la arena, y se lo terminó el negocio de la arena y se quedó con el negocio del agua dulce, que pasó a ser su principal actividad. Inclusive, en alguna época, cuando Montevideo tuvo una sequía importante, él llegó a vender agua dulce a Montevideo, ahí haciendo un negocio con la ciudad. Y bueno, y hasta que su fallecimiento en 1872. Luego siguieron sus hijos también, que fue Juan Alberto Capurro y Federico Capurro, que fueron, ellos fueron los principales o los pioneros de la actividad industrial en la zona. De a poquito esa zona se fue transformando en actividad industrial. Pasó a ser de lo que hablamos hoy a transformarse. Fundaron una sociedad que instaló una fábrica de almidón, una destilería de alcohol y una cervecería. Todas ubicadas ahí donde está Lur y donde está la planta de alcoholes de ANCAP. No en la refinería, sino en la zona de Capurro. Bueno, después esas industrias sufrieron los avatares de la crisis del 1890 y un poco llegó la quiebra de los Capurro. Entonces cerraron algunas fábricas, algunas las vendieron y se pasaron a un proyecto turístico en la zona. Dejaron las industrias y pasaron a un proyecto turístico. Y ahí crearon la Sociedad Gran Balneario de Playa Honda. Se llamó así, Sociedad Gran Balneario de Playa Honda. Cuando el paraje todavía era conocido como Playa Honda. En el 1900 empezaron a llegar los tranvías a caballo, después en el 1906 los tranvías eléctricos, y al final se terminó convirtiendo en el principal balneario de la ciudad de Montevideo. Ahí, en la zona de Capurro. No sé si muchos lo saben eso, pero es interesante saber que fue el principal balneario. En 1910, ya unos poquitos años después, se inauguró lo que hoy nos une, que es el Parque Capurro. Y ahí, trazado por un ingeniero alemán, el diseño, ahí se diseñaron las amplias escalinatas, el edificio del hotel, y bueno, eso que hoy hay muchas reminiscencias de lo que ha quedado, y la Intendencia, como bien dijiste, Enrique, lo ha tratado de reflotar y bueno, y lo ha modernizado, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? El parque se mantuvo hasta 1920 su esplendor, pero a partir de 1920 el balneario comenzó a ser desplazado en preferencia de la playa Positos y de las playas al este de Montevideo. La gente se empezó a ir hacia el otro lugar. Entonces eso le fue bajando gente, ¿no? Además que fue una zona que se industrializó mucho. Sí, en 1936, ¿qué pasó? Ahí se instaló la planta de refinería de ANCAP. Otro golpe más para la zona turística de Capurro. Entonces, eso fue un poco ya el declive total de la zona. Y bueno, y después en la década del 80, la construcción de los accesos de Montevideo hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur, por Ruta 1 y Ruta 5, terminó mutilando el parque y quedó hoy lo que hoy vemos cuando pasamos por la ruta, en definitiva, ¿no? Vemos la parte de columnatas y todo eso. Bueno, ahí llegamos un poco a la conformación actual de lo que es el parque. En 1975 también fue declarada Monumento Histórico Nacional el Parque Capurro. Es correcto. Ese también es otro dato interesante. Con respecto al caserío de los negros, voy a ser muy breve, voy a leer rápido y voy a leer porque si no me puedo olvidar. Estamos hablando de cuando se hace toda esta reforma nueva que se hace bajo la intendencia de Daniel Martínez. Entonces, voy a leer parte de la información al momento de la inauguración. El recorrido fue guiado por los antropólogos José López Mas y Roberto Braco,
del equipo de Arqueología Antropológica de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación de la Universidad República. Ambos profesionales son responsables de los recientes hallazgos que ubican los vestigios del establecimiento denominado Caserío de los Negros en el predio actual de la escuela número 47 del barrio Capurro, delimitado por la avenida Capurro, José María Gutiérrez y Rambla Baltasar Brum. En 1788 el Cabildo de Montevideo ordenó la construcción de un lugar de cuarentena para los esclavos que llegaban de África. Hasta 1811 funcionó como lugar de depósito, marcaje, engorde, venta y cementerio de unas 70.000 víctimas del comercio esclavista en esa época. Montevideo era el principal puerto de la entrada de esclavos del Cono Sur. Sí, tendrá historia del Parque Capurro y su zona, ¿no? Es un lugar para ir a visitarlo, a ir a hacer deporte, podemos hacer skate, tenemos la vista a la bahía, y tenemos un lugar precioso para sacar hermosas fotos, ¿verdad, Patricia? Sí, es verdad. Hoy tenemos después que tuvo abandonado bastante tiempo por la información que obtuve, hoy es un lugar precioso para visitarlo. Para quien le gusta fotografía como nosotros, genial, porque la vista que tenés es el primero que te llama la atención en realidad al llegar al parque. Un ejemplo, voy a mostrar una primera foto, que sería la foto donde ves desde el parque de la área superior que tiene, y que ves la fuente con el puerto atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces desde ahí podés fotografiar el puerto, tenés el cerro que se ve del otro lado, la refinería de ANCAP, la torre de Antel del otro lado también. Entonces de vista ya tenés ahí fotos muy interesantes que se puede sacar. Además de eso, los detalles, ¿no? Los detalles tan interesantes porque la parte edificada que tiene, que fue construida ahí por los hijos de Capurro, fueron basadas en los balnearios europeos, ¿no? Con el estilo francés. Entonces observamos, por ejemplo, las columnas que tienen ahí esculpidas, y todo eso son detalles que están preciosos para registrar ahí en el parque. Un otro punto también es que, claro, desde ahí estamos hablando de un parque que tiene como dos niveles, digamos, ¿no? Mirando desde el nivel de arriba, que fue en el caso de esta foto, por ejemplo, entonces desde ahí tenés escaleras que también tan preciosos, y que desde ahí ver mar, como comentaba Gustavo, que tenemos el barco anclado ahí, creo que a muchos años, ¿no? Barco chino, creo que sí. Es algo que quedó ahí hace añares. Y bueno, y el parque, después, mirando desde abajo, también tiene la vista de lo que yo comentaba, ¿no? De la parte edificada, que ves como, ¿no? Con más detalles interesantes ahí, del estilo que tiene, ¿no? Para fotografiar. El parque tiene dos partes, una parte alta, después tiene escaleras que tiene acceso a la parte de abajo, ¿no? Donde tenés una fuente, y después tiene juego para niños, tenés cancha de básquet, y al lado está la cancha de fútbol también. Creo que hicieron la pista de skate también, o algo por el estilo. Sí, ahí se hizo una inversión grande también en lo que es la caminería, la pista de skate, juegos para niños, y también se hicieron taludes para evitar de que se desmorone hacia la ruta, ¿verdad? Y bueno, también se encardinó un trabajo de muy interesante. Por lo que se ve, es un punto clave para el amante o los amantes de la fotografía, porque como vos decías, nos permite tanto la vista al mar como girar y sacar la Torre de Antel, además obviamente del propio parque.
Para Sí, vos, que estuviste ahí grabando toda la información fotográfica, ¿cuál fue tu tip más importante para lograr que salga una foto, las fotos, la mejor foto? Sí, en realidad todo depende también del horario que vayas. Yo sé que el parque tiene luces bonitas también de noche, pero no lo he visitado durante ese horario, pero durante el día yo a veces alguna dificultad era realmente con el sol. Y eso te pasa, ese parque tiene árboles, pero no tanto como algunos otros que vamos a comentar después. Pero yo usaba a veces de la sombra de las propias columnas que habían ahí para mejorar mis fotos, a veces para que no me diera con el sol de frente, entonces tenía una buena iluminación para lo que yo quería mostrar, pero no estaba con el sol directamente, no en la cámara. Entonces, ese tipo de cosas te ayuda a veces, buscar la posición para poder mostrar lo que querés con una mejor calidad, ¿no? de imagen. ¿Alguna otra información o fotos sobre el Parque Capurro por allí? O si les parece... Un comentario que observé en ese parque que me pareció interesante es que también tiene se nota que lo están cuidando. Eso está muy interesante, no solamente en la parte de los jardines y la fuente que está funcionando, está bonita, y también la seguridad, porque pusieron, hay una persona que queda ahí cuidando del parque. Entonces todo eso es muy importante también. Yo he visto en ese parque específicamente, espero que en los otros también se pueda poner, ¿no? Pero me llamó la atención, la verdad que uno cuando va se siente también un poco más seguro de tener una persona, ¿no? Cuidando, y también ver un ambiente bonito, bien cuidado. Sí. Como decíamos, la Intendencia de Montevideo, cuando lo llevó a nuevo, estamos hablando de 2019, que se hizo la reinauguración el 11 de febrero de 2019, las tareas consistieron en terminación de pavimentación de hormigón, terminación de pavimentación de sectores de estacionamiento, terminación de cerco de protección sobre la ruta, construidos con gaviones de piedra, puntales, eucalipto tratado y mallas metálicas para proteger el desborde del parque, o sea que no se nos caiga el parque, y permitir la visualización en dos sentidos, hacia la bahía desde el parque y hacia el parque desde la ruta, con formación de taúles enjardinados para proteger, esto es importante, proteger acústicamente el espacio del parque del ruido que viene de la ruta. Se rompieron la cabeza los muchachos con eso, así que bueno, hay que aplaudirlo. Conformación de los taúles enjardinados en la zona del anfiteatro, o sea que hay un anfiteatro, instalación de columnas y sistema de iluminación, pintura de la fachada de la escalinata, terminación de pistas de sky, patín y cancha polideportiva, instalación de equipamientos de bancos, sillas, mesas de hormigón con diseño innovador. Así que toda esta obra tiene 2 años. Me parece que el mejor consejo que le podemos dejar a la gente desde acá es que lo vaya a visitar, que lo conozca, que se haga parte de nuestro patrimonio y sobre todo que vayan a sacar a tomar fotografías, que vayan, que es un buen lugar para eso.